segundo día, curso de guerra espiritual de alto nivel, ministerio profético, levantando al caído, el 9 de diciembre del 2020. Hoy es la segunda lección. Vamos a repasar lo de la primera lección. Entonces dice: A, origen de la guerra. B, niveles de guerra espiritual. C, reinos contra reinos. D, autoridad espiritual. ¿Cuál es el origen de la guerra? ¿Cuándo se inició la guerra espiritual? La guerra espiritual se inició cuando Satanás, ¿verdad?, cayó. Dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. Tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto. Junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. La guerra tiene su origen en los cielos, cuando Luzbel fue criado, dice en Ezequiel, ¿verdad? Perfecto era en hermosura, y había flauta, tamboriles para el día de su creación, ¿verdad? Conocemos esa historia, que fue una fiesta en el cielo cuando el Padre Eterno hizo a Luzbel, pero él se rebeló. ¿Por qué? Porque quiso ser semejante al Eterno. Ahí fue donde empezó la batalla de la guerra espiritual. Yo les decía algo que a mí me dice un pastor, que fue el que me enseñó a mi guerra espiritual desde hace 20 y resto de años, que fue el que me inició a mí en todo lo que es liberación y todo esto. Fue uno de los primeros aquí en Costa Rica en enseñar lo que era liberación. Venía gente de todas partes del país a esta iglesia para ser libres. Y él siempre le ha enseñado a la congregación. Es un hombre que ha abierto más de 120 iglesias. Si usted no lo oye decirse apóstol, él no. Él es un servidor del Padre Eterno. Y es un hombre que, bueno, a mí me ha enseñado, amados, muchísimo. Es un señor que ya tiene 86 años. Y yo siempre aprendí de él. Y bueno, y ahora con Roger y todo esto, todo se ha juntado más. Grupos que Faro del Caribe en ese tiempo era tremendo, ¿verdad? La enseñanza que daba en liberación, y el Club 700 también, que fueron como mis pioneros, ¿verdad? En yo poder hacer los cursos hace 22 años, ellos eran los que iniciaron con todo esto. Y algo que yo aprendí, y lo tengo muy claro, que lo dice cuando Satanás tentó a Jesús en el desierto, y le dijo: al Señor tu Dios le servirás, ¿verdad? Es algo que en liberación siempre tenemos que usar. Y a Él le adorarás. Entonces tenemos que saber que Satanás y sus demonios tienen dos misiones, que es servirle a Dios y adorarlo. Dice que los demonios, cuando ven la presencia de Dios, tiemblan ante la presencia del Señor. Le imploran. Se humillan delante de la presencia. Suplican. Gracias, Paz. Suplican. Entonces, ¿qué pasa? Pero nos han enseñado diferente. Nos han enseñado que los demonios son como los enemigos, ¿verdad? De Dios. Y yo les hablaba la vez pasada, ¿quién crió a los demonios? Los demonios fueron criados por Dios, porque eran ángeles. Eran ángeles. Y se llamaban en aquel tiempo hijos de Dios, ¿verdad? Así era como los llamaba la Biblia, hijos de Dios. Esos ángeles principales son los que les llaman ahora ángeles caídos, para los que ya han hecho el nivel especializado en Cristo Libera. Esos son los que les llaman ángeles caídos, que son los primeros ángeles que Dios formó. Entonces, ahí fue donde empezó una lucha campal. Entonces, ¿qué pasa? Yo les decía la semana pasada, ok, si Dios formó a Luzbel, si Dios formó a los ángeles, ¿quién formó a Satanás? ¿Quién tentó a Satanás? ¿Verdad? Eso lo hablamos la semana pasada.
¿Quién tentó a Satanás? A ver, ¿quién se acuerda qué dije yo la semana pasada? Recuerden que Dios no puede ser tentado, ¿verdad? Dios no puede ser tentado. El orgullo fue lo que lo hizo caer, pero ¿quién hizo que Satanás tuviera orgullo si no había diablo? ¿Verdad? Toda la creación está hecha por el Padre Eterno. Toda la creación está hecha por el Padre Eterno. Y Dios es tan compasivo y tan bueno con nosotros que Dios permitió que existiera el bien y el mal para que usted hoy tuviera libre albedrío. Porque para Dios hubiera sido muy fácil gobernar sin ningún problema. Todo fue hecho por Dios. La Biblia dice que toda su creación y todo es hecho por el Padre Eterno. Debajo de la tierra. Absolutamente todo. Todo lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Dice que aún en lo profundo del mar, ¿verdad? Aún en lo profundo del mar. Entonces, ¿ah? No. Entonces, para que tengamos esto muy claro, porque si usted no tiene esto muy claro, usted no va a saber qué es guerra espiritual. La cubana, usted no va a saber qué es guerra espiritual, ¿verdad? Tenemos que tener muy claro la formación que hubo. Dios, el Eterno, a mí no me gusta usar tanta la palabra Dios, el Eterno, el Padre Elohim, es el creador de todo. Satanás cayó, se hizo la maldad, y ahí fue donde todo el resto de ángeles cayeron con él. Y ahora son los demonios. Y son diferentes ángeles, diferentes rangos. Los que cayeron con Satanás en aquel momento, ahora lo vamos a ver más adelante, los que cayeron con Satanás, los primeros que cayeron son las potestades, los principados, las huestes de las tinieblas. Ellos fueron los primeros que cayeron con Satanás. Contéstele a esta señora, mi amor, a ver si es que quiere entrar a la clase, por favor. Porque hace rato se está llame y llame. Dile que es que estoy dando clases. Entonces, para que eso nos quede muy claro. Su asignación era la adoración. Para eso fue hecho Satanás. Para que adorara. Pero dice que se encontró la maldad en su corazón. Era perfecto en todo su camino, pero se encontró con la maldad. El plan de Satanás es establecer su trono entre las estrellas. Todos los orígenes de la interpretación bíblica profética son un mapa profético. Un trono representa gobierno, reino, dominio y autoridad. Todo reino es una nación que tiene leyes a través de su constitución, cultura y administración. Ustedes saben, estoy repasando lo de la semana pasada, ¿verdad? Pero yo sé que algo les va a quedar otra vez los que estuvieron la semana pasada que no captaron. Van a quedarles algo hoy que no captaron la semana pasada, ¿verdad? Los que estuvieron. Ustedes saben que el gobierno se forma por diputados, por alcaldes, ¿verdad? Tienen un orden en la tierra. Igual tienen un orden en el cielo, igual tienen un orden en el infierno. Nosotros creemos que los demonios trabajan desordenados. Y no, ellos tienen un orden absoluto también. ¿Por qué? Porque recuerden que ellos son una copia del cielo. Ellos quieren hacer lo mismo que Dios. Entonces ellos trabajan en orden. Además fueron creados por Dios, ¿verdad? Además fueron creados por Dios. Entonces va a haber siempre un orden. Por eso a veces nosotros vamos a sacar un demonio y le decimos, demonio, vaya y saque del hijo de María, digamos. De María, el demonio que tiene. Y muchas veces a mí me han dicho los demonios, no, yo no puedo sacar del hijo de María o de Julio, ¿verdad? Cualquier nombre. Yo no puedo sacarla porque es pecado propio. Y ese demonio no me corresponde a mí. Por eso están divididos, por eso tienen sus gobiernos, entonces tienen organizado de lo que podemos pensar. Hay leyes establecidas en el mundo espiritual, en el lugar que escoge a las constelaciones. ¿Dónde se ponen ellos? En el segundo cielo.
¿verdad? La Biblia dice que ellos están en el segundo cielo, que los cielos son de bronce. Y dice además que están en las huestes espirituales. La gente cree que los demonios no nos ven, que los demonios no están con nosotros. No, amados, todo. Una cosa es que entren a mi casa y otra cosa es que estén ahí afuera, ¿verdad? Que estén afuera de mi casa. Todo eso está lleno de demonios. ¿Cómo? Ordenados por rangos. Dependiendo del lugar donde usted vive, esto lo expliqué la semana pasada, dependiendo del lugar donde usted vive, entonces, ¿qué pasa? Se mueven los principados. Si usted vive, digamos, un lugar, la León 13, desamparados y cosas así, ¿qué pasa? Entonces, en esos lugares se mueven principados de droga, de muerte, de destrucción. Si usted se va a, digamos, a Escazú, les voy a contar una historia sobre Escazú. Escazú es un lugar donde la mayoría de gente vive muy bien, ¿verdad? Pero ¿cómo le dicen? El lugar de las brujas. El lugar de las brujas. ¿Y ustedes saben por qué les dicen el lugar de las brujas? A ver si alguno se sabe la historia por qué le dicen el lugar de las brujas. A ver, ¿alguno sabe por qué le dicen el lugar de las brujas? No. ¿Cómo? ¿Aló? Sí. Pastora, yo no sé por qué. No, Jacqueline. No. Dime, Alena. Porque hay muchas brujas. Cuando llegué a Costa Rica, cuando llegué a Costa Rica, a mí me dijeron que primero yo conozco brujos que viven en Escazú y segunda me dijeron que ahí celebran Halloween más que en ningún lugar. ¿Ok? Yo no sé si es por ahí viene la cosa o por el nombre. No. Me dijeron, pero no, en realidad no sé. Están perdidos. Yo les voy a contar la verdadera historia de Escazú. ¿Por qué le dicen el lugar de las brujas? Puede ser que hayan brujas, como hay en Heredia, como hay en San José, como hay en todas partes, ¿verdad? La diferencia es que en Escazú, cuando llegaron, Cristóbal Colón trajo un grupo de judíos a Costa Rica que eran los nefartitas. Cuando ellos llegaron, también venían gente católica, ¿verdad? Venían católicas, pero principalmente venían judíos. Siempre se hablan de los católicos y nunca se ha hablado de los judíos. La mayoría de Costa Rica, la mayoría de gente en Costa Rica tenemos sangre con raíces judías. Porque ellos vinieron y ellos fueron los que empezaron como a revolverse, digámoslo así, con los indios y todo esto, ¿verdad? Y los católicos, y por eso se hizo la mezcla de religiones. Resulta que ellos hacían Shabbat. Shabbat es el inicio del día de reposo del sábado. Entonces ellos vestían de negro, con sombrero y traje negro. Y la mayoría se instalaron en Escazú. Entonces, como ellos hacían Shabbat y prendían velas, entonces los tachaban como brujos. Esa es la historia de Escazú. ¿Ven? Que no tiene que ver. Y entonces, vea usted la bendición. ¿Qué pasó en Escazú? Escazú es una de las ciudades con mejor plusvalía. ¿Por qué? Porque usted sabe que, según la Biblia, no según Sujei ni según la historia, el pueblo escogido por Dios fueron los judíos. ¿Verdad? Entonces la mayoría de ellos son personas muy prósperas. Primero porque leen la palabra siempre. Se informan. Hay muchos tipos de judíos, son 12 tribus. Pero aquí estoy hablando de los nefartitas. ¿Verdad? Que fueron los que estuvieron en Costa Rica. Y ellos estuvieron, imagínense, les voy a contar otra historia que me voy a salir de esto, pero es para que ustedes más o menos sepan. El chonete que usan aquí en Costa Rica, los campesinos, lo hicieron ellos, para estar en el campo trabajando y cubrirse. Por eso es redondito, también. Entonces, por eso es que Escazú es próspero, porque Escazú fue bendecido por judíos en aquella época. ¿Ven? Eso es lo que pasa. Los nombres tienen que ver mucho. Vea ustedes como decir desamparados. Ya de una vez lo pactaron.
O sea, ya de una vez le pusieron desamparados. O sea, por eso siempre en las emisoras cristianas dicen amparados, ¿verdad? Amparados. No desamparados, no. Y entonces, esos... Hola. Dime, Yorleni. Suheide. ¿Y Cartago qué? En Cartago, ella y lo que pasó, usted sabe que fue la idolatría, ¿verdad? Bendito el Señor que ha sacado mucha gente de la idolatría en Cartago. Pero digamos en Cartago, ya, ¿y qué fue lo que pasó? La pactaron con una deidad y se hizo una ciudad religiosa, una provincia religiosa. Pero gracias al Señor ha salido de ahí, vea a sus alumnas. Qué bendición, Yorleni. Que la mayoría son de Cartago y están estudiando y se están preparando, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos que estudiar. ¿Cómo? Ah, Nicoya. Es que Nicoya es Nicoya porque te alcanzo. No son mentiras. Nicoya es. Es muy próspera. Cada vez que voy hay un negocio nuevo. Que sí, Nicoya, yo estuve en Nicoya y Nicoya ha sido muy próspero. Nicoya ha sido Nicoya. Elena, Nicoya es muy próspera. Yo estuve en Nicoya y es tremendo, pero en Nicoya hay mucha brujería. O sea, todo lo que la región de Guanacaste, amados, viera lo que es ir a predicar en esa área, es tremendo, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir aquí. Entonces estoy haciendo este paréntesis para que ustedes entiendan más de la parte de las regiones, ¿verdad? ¿Por qué? A veces escuchamos historias que no son reales, por eso tenemos que investigar. Parte de lo que yo voy a enseñar en algún momento es mapa espiritual, para que ustedes conozcan las diferentes regiones. Yo hice, para graduarme, yo había hecho un mapa espiritual de Heredia, pero a mí me tocó Barba. Y fue tremendo que tuve que ir a municipalidades, tuve que ir a todo lado a investigar, ¿verdad? Para poder saber cada región de Barba. Eso fue hace muchísimos años. Pero, ¿qué quería que orara? Entonces, entonces eso. Pastora, Dime, mamá. Ajá. Bendiciones a todos. Pastora, entonces, ¿cómo fue lo de desamparados? No entendí. Que dicen amparados. Es que yo vivo en Amparados de Alajuela, por decirlo así. Sí. Entonces tengo que decir amparados. Amparados, no diga desamparados. No diga amparados. Están amparados por Dios ahí. Porque el lugar marca el territorio, ¿verdad? Ve aquí en Barba celebran las fiestas de estas paganas y por el indio Barbac, ¿verdad? Y por el santo no sé qué. Y es una región, ¿verdad?, que ha ido en decadencia. Barba, todo lo que era Barba era algo lindísimo y todo, pero la religiosidad ha venido trayendo mucho y ha habido mucha delincuencia ahora. ¿Por qué? Porque se ha contaminado, ¿verdad? Por medio de todo eso hay que ver las fiestas en Barba, el montón de guaro, el montón de droga, pleitos, apuñaleados y todo. Dime, Sandra. Pastora. Sí, mi amor. Igual que aquí en San Antonio. Igual. Es que está un santo que ponen de cabeza. Sí, igual. Qué tremendo, ¿verdad? Bueno, entonces el origen de la guerra espiritual es origen de guerra, niveles de guerra espiritual, reino contra reino y autoridad espiritual. Origen de la guerra, ¿dónde se inició entonces? Ya lo dijimos, ¿verdad? En el mismo cielo. Ahí fue donde se empezó a originar la guerra espiritual. Para Dios fue muy fácil Él quedar solito y reinar Él solito. Y no ponerle tentación a Adán y a Eva. Por eso Él los advirtió. Él advirtió a Adán y a Eva. Pero ellos no quisieron escuchar. Dice que ellos se paseaban con el mismo Dios en el paraíso. Dime, amada. Se me olvidó el nombre. El de los últimos tiempos.
No he dicho nada, hermana. Ah, ok, mi amor, es que como prendió el micrófono, cuando prenden el micrófono es que a veces van a decir algo, entonces pensé que era eso. Porque aquí todos participan, ¿verdad? Ok. Lorena López. ¿Ah? Lorena. Ah, Lorena, voy a apuntarlo aquí porque si no... Mira a mí cómo me cuesta aprendérmelo. No me cuesta. A partir de hoy ya no me va a costar. Entonces dice, principados. Es un espíritu territorial encargado de gobernar naciones. Su labor consiste en afectar el mayor número de territorios afectando los cielos de esa nación. Potestades son espíritus comisionados, fuerza del mal, de la maldad, brazo de poderes satánicos, a través de los cuales Satanás desarrolla su operación para manipular, seducir, controlar poblaciones a través del pecado. Están los gobernadores. Ustedes saben que los gobernadores están en el gobierno. Ahí es donde ellos se meten. En Carlos Alvarado, ¿verdad? Y bien poseído que lo tienen, ¿verdad? Pero en el nombre de Jesús ese hombre va a ser libre, tocado por la mano del Eterno. El Espíritu de Dios lo va a quemar de pie a cabeza, quemándole toda iniquidad y todo pecado, ¿verdad? Y yo sé que este hombre se va a llegar a arrepentir en su momento de todo lo que ha hecho en el nombre de Jesús. Porque todas las potestades en el nombre de Jesús están sujetas a la orden del Padre Eterno, ¿verdad? Así es. Después, hay niveles de guerra. Nivel tierra. El nivel tierra tiene que arrimarse yo creo que tiene que poner el micrófono diferente, ¿se acuerda, María? Porque le da interrupción ahí. Sí, bueno, vamos a ver. Entonces están metidos en los gobiernos en los gobiernos del mundo. Ellos por eso nos piden a nosotros oremos por los gobiernos del mundo. Sí. ¿Las iglesias hacen eso? Sí, y dice que la Biblia que nosotros tenemos que orar, ¿verdad? Que nosotros tenemos que orar. Sí, amén. Por eso es entonces. Ajá, exactamente. Porque dentro del gobierno hay gobernadores. Yo les voy a decir algo, amados. Que bueno, los que han estudiado en Cristo Libera escuchan mucho a Roger decir, fuera Satanás, ¿verdad? Pero yo sí les voy a decir algo. Satanás hay uno. Solo un Satanás hay, ¿verdad? Solo hay uno. Y Satanás no es omnipresente. O sea, esa parte ahí, yo sí se la refuto a él, ¿verdad? Porque solo hay un Satanás, solo hay un diablo, ¿verdad? Y él anda, puede ser porque él es muy vago, ¿verdad? Él está en su trono, bien tirado. Él tiene gobernadores, tiene principados. Él nada más dice vayan, vengan, hagan, y él da órdenes. ¿Ok? Y cuando quiere ir a trabajar un ratito, entonces va, ¿a dónde? Él no va a venir donde nosotros, amados. Él no va a venir donde nosotros. Él va a ir donde Trump. Va a ir a Corea. Va a ir donde los chinos. Va a ir donde el ruso. O sea, al presidente, a la cabeza. Ahí opera Satanás. Amén. ¿Por qué? Porque a través de eso es todo su campo de batalla que él ya, y si Rusia dice vamos a guerra, Rusia puede despedazar el mundo entero por las armas que tiene. Ya. Entonces, él no va a venir a nosotros. Él a nosotros nos va a mandar potestades, nos va a mandar principados, nos va a mandar gobernadores, depende de la región que estemos y depende de lo que estemos haciendo. Entonces, van a haber niveles de guerra. ¿Cuál es uno de esos niveles de guerra? El nivel de guerra tierra. ¿A dónde opera tierra? Tierra opera en el corazón. ¿Se acuerda que lo vimos la semana pasada? Ah, sí, pastora, yo tengo ahí. Que opera en el corazón. El nivel de ocultismo, ¿a dónde opera? Déjame buscar el libreto. Déjame buscar la libreta. Eso sí está bien, Elena. Opera en el espíritu. Ajá, exacto. Nivel de aire. En el nivel de aire es
estratégico, ¿verdad? Pastora, ¿me puede repetir otra vez? Ok, dice, nivel de tierra, opera en el corazón. Nivel de ocultismo, opera en el espiritual. Nivel de aire, estratégico. Recuerde que los principados están en el aire de la región, ¿verdad? De cada lugar. Pensamientos, muy bien. Legalidad. Por eso tenemos que saber muy bien a dónde vamos a ir a vivir. ¿Por qué? Porque depende de dónde vivamos, se nos va a hacer un poquito, se nos va a hacer un poquito más difícil, mis amados, la vida espiritual. Vean ustedes cómo cuesta levantar iglesias en lugares específicos. O sea, no prosperan. Yo conozco pastores que viven, digamos, en Guararí, amados, y por más que tratan, no prospera la iglesia. Vienen gente de otros países, les ayudan, vienen y les dan, y es algo, ¿por qué? Porque esa persona muchas veces no fue a conquistar primero esa tierra antes de entrar. Yo me acuerdo que cuando yo empecé en Pasión por las Almas Heredia, el pastor Edgar lo hizo. Él fue a conquistar Guararí para hacer la iglesia en Guararí. Igual el pastor Osvaldo, que es del Centro Cristiano, que son las dos iglesias que son prósperas en Heredia y están en esa región, una en el Guayabal y la otra en Guararí, ¿verdad? Que están como en la, ¿cómo se dice? Como en la frontera, como en el límite, ¿verdad? Ahí de cada parte. Pero ellos fueron y conquistaron tierra. Aún así, Osvaldo le costó más la iglesia que a el pastor Edgar Herrera. Pastor Edgar Herrera entró de una vez. ¿Por qué? Porque él había ido a conquistar territorio y era algo que nos enseñaban a hacer a nosotros. Algo que hay que tener mucho cuidado es cuando pactamos. ¿Cómo, mi amor? ¿Cómo se conquista el territorio? Ah, eso es lo que vamos a ir estudiando, poco a poco. Pastora, una preguntita, pero son 3 niveles, ¿verdad? Aquí en este son 3 niveles. La tierra, el ocultismo y el aire. La tierra, el corazón, el ocultismo, el espíritu y el aire, la estrategia. ¿Está bien así? Sí. Sí, nivel de tierra, corazón, ocultismo espiritual y aire estratégico. Ok, nivel de corazón. Yo me estoy devolviendo porque todo esto lo di la semana pasada. Este libro, este curso es estratégico. Yo de hecho le contaba a los que estuvieron la semana pasada que fue un regalo que me dieron, que no me permitieron reproducirlo. O sea, es un regalo que me dieron de Colombia y no me permiten reproducirlo, pues me puedo meter en un problema porque él se lo dio estratégicamente a ciertas personas. Y fue un regalo que me llegó, amados, fue un regalo que me llegó. Nivel de corazón. Pastora, eso está grabado, sí. Sí, yo lo estoy grabando para que después lo repasen. De hecho, esta clase ya está grabada. Sí, la de la semana pasada ya está grabada. Ahorita estoy repasando, ¿verdad? Dice, nivel de corazón. Ok, vamos a ver. Dice, el nivel denominado tierra comprende a los espíritus de menor grado. El del corazón es el de menor grado, que operan sobre las personas de 4 maneras diferentes. No nos vamos a detener mucho aquí porque ya está grabado y se los voy a pasar. De maneras diferentes para destruir, matar, robar, la libertad, el conocimiento de Dios sobre la vida. Aquí es donde podemos ver cómo un individuo es sometido por los poderes de las tinieblas, afectando su espíritu, alma y cuerpo. La enajenación. Esta manifestación es la más fuerte y peligrosa, ya que la persona está controlada totalmente, o sea que su espíritu, mente, voluntad y cuerpo son sometidos por él o los espíritus que están dentro de la misma.
En este caso, los espíritus operan desde el interior de la persona, controlando todo su vida, mente, pensamientos, cuerpos, enfermedades, manifestaciones, conductas, acciones, etc. Espíritu de legalidad, para operar sobre la materia, ya que los demonios son espíritu. Está Lucas 8:27, que dice: al llegar él a la tierra, vino a su encuentro un hombre de las ciudades del endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. La posesión, esta manifestación difiere. Ok, ahí está. Esta manifestación difiere del interior en que el espíritu inmundo no tiene. Lucas 8:27. Eso quiere decir que la misma puede tener control de su voluntad. Aquí también los demonios operan desde dentro de la persona, en una posesión, ¿verdad? Ok, aquí vamos a entrar a lo de hoy ya, porque eso yo lo expliqué bien la semana pasada. Vamos a entrar a lo de hoy. Vamos, busque Marcos 9, 17, 18. Marcos 9, 17, 18. Marcos 9. 17, 18. Dice: y respondiendo uno de la compañía dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu inmundo, el cual donde quiera... bueno, pero usted se devolvió. Bueno, sí, está bien. Y el cual donde quiera que lo toma y lo despedaza, y echa espumarajos, cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que le echaran fuera, y no pudieron. ¿Por qué no pudieron? A ver, ¿quién sabe por qué no pudieron? Doctora, yo pienso porque por ayuno de oración, como dijo, él le dijo a los discípulos: esta gente de nosotros sale con ayuno de oración. Pero yo creo que es por la falta de fe de los discípulos. Ahí dice, el cual donde quiera, súbalo, flaco, un poquito. Y se tomaron en el 19. Dice: y respondiendo él le dijo: oh generación infiel, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo los tengo que soportar? Tráigamelo. ¿Verdad? Estaba bravo. Yeshua estaba bravo. Y se los trajeron, y como lo vio luego, el espíritu lo desgarraba, y cayendo en tierra se revolcaba echando espuma. Pero le dijo: generación incrédula, ¿por qué no pudieron echar fuera esos demonios? Por incredulidad, por falta de fe. ¿Qué pasa, amados, en el corazón? Estamos viendo esta parte del corazón. ¿Qué pasa cuando la gente no tiene fe en Yeshua? ¿Qué es lo principal? ¿Por qué la gente le cuesta tanto tener una relación con Yeshua? Vamos a ver, me contesta uno nada más. A ver quién me va a contestar. No. Diga, Elena. Bueno, yo creo que no podemos tener una relación así tan, bueno, desde el principio, desde el inicio, que uno empieza, ¿no? en la cosa del Señor. Con Yeshua, ¿por qué? Porque no tenemos una relación con el Padre. Al no tener una comunión directamente con el micrófono, porfa. Perdón. Espere, ya voy, espérate. Ok. Siga, Elena. Ok. Sí, yo creo que al no tener una relación, una comunión directa con el Padre, porque muchas veces no, la mayoría no la tenemos, ciertamente, que es la relación íntima que Dios nos dice, o sea, ir a su aposento y tener una relación íntima con Él. Entonces, al no tener esa relación íntima, no podemos tener experiencias, no podemos ver milagros, no podemos ver un montón de cosas, y la fe viene por ahí, independientemente que la fe viene por la palabra de Dios, por el oír la palabra de Dios, la fe viene también por ver milagros,
por ver los testimonios, por ver cosas en la vida espiritual, ¿verdad? Amén. Si no tienes fe, es porque no te has sujetado también. Hay otro punto, hay varios puntos, ¿verdad? Y en este punto, Yeshua le decía mucho a ellos que tenían que tener fe. Estaban viendo milagros y no tenían fe. Estaban a la par de Yeshua y no tenían fe. No podían sacar demonios. Sí. Porque no tenían fe. Lo Pero, mismo que le pasó a Pedro en la barca, amén. se cayó. Lo mismo que le pasó, bueno, le pasó a muchos, ¿verdad? Sí. Pero es un problema de falta de comunión. Pero hay una situación, Elena, ¿por qué la gente no tiene fe y por qué la gente no cree en Dios siendo cristianos de años? ¿Que no lo conocen? Sí, pero desde antes, dígame, Gloria, a ver, vamos con Gloria. Tiene que prender el micrófono, Gloria. Sí, pastora, lo que sucede a veces en el pueblo de Dios, bueno, es mi opinión, ¿verdad? Sí. Lo que sucede en el pueblo de Dios, que a veces nos acostumbramos a que vamos a la iglesia, que somos cristianos, pero a la hora de que Dios nos pide, lo primero que Él pide es de que nos despojemos del viejo hombre, para que nosotros podamos darle espacio a Él, para que Él nos posea, porque nosotros somos realmente como una vasija. Nacer de nuevos. Que debe de ser llena del Espíritu de Dios. Sí, eso es perfecto, pero estamos hablando del corazón. ¿Por qué hay gente, lo que es la guerra del corazón? ¿Por qué la gente no puede acercarse a Dios? Hay pastores que están dañados y siendo pastores no pueden acercarse a Dios. Hermana, ¿puedo dar una opinión? Claro, diga usted, amada. ¿Cómo es? Lorena. Lorena, hermana, pienso que las personas, por muy pastores, profetas, personas muy usadas del Señor, no tienen un acercamiento con nuestro Señor Jesucristo, es porque no hay oración. La oración es la comunicación directa con nuestro Señor Jesucristo, con nuestro Padre, y si no hay oración, hermana, estamos muertos, estamos fritos. Es decir, no hay comunicación, está la comunicación interceptada, no podemos llegar hasta donde nosotros quisiéramos llegar, y ahí, ni aunque sean muy usados, en mi humilde opinión, pienso de que es eso lo que nos hace falta a todos los cristianos, oración. Sí, pero hay algo que es clave que no me lo han dicho todavía. Déjame un momentito. Yo pienso que también, como Dios dice, dame tu corazón. El corazón de nosotros está a veces dividido, ¿verdad? El hijo, el esposo, hay un montón de gente, y Cristo no está en el centro, tú eres en el centro. Entonces, si Él no está en el centro de nuestro corazón, no Sí. podemos tener fe. Amén, pero es que hay algo importante. Vea, hay algo que daña mucho la relación con Dios. Estamos hablando de la guerra. Cuando hay una guerra, ¿qué es una guerra? ¿Qué es una guerra? A ver, María. Están dos bandos por tener dominio. Hacer dos bandos por tener dominio. Excelente. ¿Qué pasa? Cuando una persona, por lo general, no ha tenido una buena relación con sus papás, les cuesta tener una relación con Dios. Ahí Satanás viene y se apodera de ese corazón. ¿Verdad? Se apodera de ese corazón. ¿Y qué pasa? Lo daña. Entonces siempre va a haber una lucha espiritual. ¿Dónde? En el corazón. Porque yo decía, Sujei Lara decía, si mi papá me abandonó, Dios me va a abandonar. Y yo he tenido que aprender a llamar al Padre, Padre, Abba. Y yo a Él le digo, mi amor, yo te amo. ¿Por qué? Porque hay personas que no se atreven a decirle a su papá mi amor. No se atreven a decirle a Dios mi amor. Entonces están dañados. Dime, mi amor. Dime, mi mamá.
Yo pienso que es porque no han sido libres, porque todavía están endemoniados, que están atados. Por eso, porque hay una guerra en su interior. Hay una guerra en su interior. No han reconocido al Padre. Estamos hablando del corazón, de la batalla en el corazón. Dice la guerra nivel tierra. ¿Cuál es la nivel tierra? Lo que usted vive aquí, en este mundo. ¿Verdad? Lo que usted vive en este mundo es el nivel tierra. Sus sentimientos, sus pasiones, su amor. Amén. Cuando nosotros no perdonamos, ese es un nivel tierra. Va a entrar en nosotros un montón de conflictos y un montón de demonios. Siendo cristianos. Porque la gente dice, los cristianos no son poseídos. Y sí son poseídos. Porque a los que le sacamos demonios, en Cristo libera, es a los cristianos. Yo no le saco demonios a un inconverso. Porque le van a volver mal. Yo le tengo que sacar demonios a una persona que conozca al Señor. Porque yo no le... Yo no puedo sacarle demonios a una persona. Es más, dice que para ser libre hay 3. Haber aceptado a Yeshua en su corazón. 1. Haber sido bautizado. 2. ¿Verdad? Y para ser libre. O sea, usted tiene que cumplir esas 2 para poder ser libre. O si no, no es libre. Entonces, ese nivel tierra, si usted, su mamá, su papá lo abandonó, el nivel tierra en su vida va a estar afectada. Entonces, puede llevar todos los cursos del mundo, que no va a crecer espiritualmente, no va a poder hacer una liberación, no va a poder hacer muchas cosas, porque el nivel tierra está dañado. Su corazón está afectado. Peor todavía cuando, ok, mi papá me abandona, mi mamá me abandona, tengo hijos que me maltratan, tengo esposos que me maltratan, tengo un esposo que me maltrata, y los hijos, como ven a mi esposo que me maltrata, vienen los hijos y me maltratan. Y los hermanos tal vez los maltrató. ¿Me entiende? Entonces este es el nivel tierra. Esa es la guerra espiritual. Ahí es donde comienza todo. En la parte más baja se supone que es donde están los demonios de más bajo rango. Pero esto que va a afectar también depende de donde usted viva. ¿Verdad? Que eso lo vamos a ir viendo. Pero entonces, dice, y respondiendo, uno de la multitud dijo, maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo. Ahí se fue. Respondiendo uno de la multitud dijo, maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude, echa espumarajos, cruje los dientes, se va secando, y dije a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. ¿Por qué no podemos conquistar los otros niveles? Porque el nivel tierra está afectado. Tenemos que sanar el nivel tierra para ir más profundo. Ir más allá. Dime, mi amor. Eso tiene que ver con el rechazo, evidentemente, cuando uno hace sanidad exterior. Sí, claro. Claro, todo eso es parte, por eso es tan importante la sanidad interior, la liberación, ¿verdad? Pastora, ¿qué pasa con una persona que fue huérfana y fue criada por diferentes tipos de personas? ¿Y qué pasa con ese ahí? ¿Qué pasa? Muchas veces pasa que su personalidad va a estar perdida, ¿verdad? No se han encontrado a sí mismo. Si toparon con gente que los amaron, que los establecieron y les dieron una seguridad, no hay ningún problema. Pero si usted como niña tenía, digamos, fue huérfana, viene y la toma una familia, después la toma otra y después otra, hubo un rechazo. Entonces esa persona tiene que ser libre de ese rechazo. ¿Para qué? Para poder crecer espiritualmente. Por eso le digo, todavía, si tras de todo tienen personas a su alrededor que la agreden y la persona quiere sanarse, o sea, a veces, muchas veces, amados, somos cristianos, somos hijos de Dios, somos de la religión que usted quiera decir, pero ¿qué pasa con esto?
si nos están afectando y metiendo el dedo en la llaga y haciéndonos así, vamos a tener que ser cada vez más fuertes y más fuertes y más fuertes para que esto no nos llegue a nosotros a dañar, a marcar. Para que nosotros podamos empezar a tener autoridad, aprender a tener autoridad y crecer. Yo les he contado a ustedes mucho en la hora cero y lo he contado mucho en las clases de Cristo Libera, que una de las cosas que a mí más me afectaba era el miedo. El miedo, hasta hablar por teléfono, amados. Yo digo, Señor, ¿cómo usted me puso a mí como directora de Cristo Libera? A nivel internacional, o sea, y estoy en la página, en la parte principal a nivel internacional, donde a mí me llama gente, amado, de la India, de China, a veces no sé ni cómo hablarles, por eso ya ponen traductores, porque si no, pero eso solo Dios lo pudo hacer en mi vida. Cogió una de las personas más miedosas de este mundo, y la gente me ve a mí y dice, ay, pastora, pero ¿cómo hace usted para hablar en público? Amado, a mí me encanta el silencio, a mí me gusta el silencio, yo amo el silencio, y usted verá, la mayoría de profetas se bajan de un escenario y ¡pum! Se desvanecieron. ¿Por qué? Porque la persona que está aquí en este momento transmitiendo es Dios. Yo mengo para que Él crezca, no es su hey, porque su hey no tiene todo eso que le sale de la boca. Eso es Dios, el único que merece gloria, honra, poder, majestad y todo en la tierra es Él. No es su hey. Yo aquí estoy nada más moviendo mis labios de todo lo que a mí me está llegando a mi cabeza en este momento, amado. Si usted supiera, a mí Dios me dice y me va diciendo y me va diciendo y me va diciendo. O sea, yo puedo preparar la clase, puedo verlos. Yo me siento a hacer la hora cero 2 horas antes de empezar. Y yo tomo de un lado, tomo del otro, empiezo a buscar. No es que yo empiezo a escribir, no. Yo tomo porque ya todo está hecho, mejor dicho. Y yo agarro y hago, pero eso es como una guía. A partir de ahí yo le digo, Espíritu Santo, ahora sí, guíame. Y yo empiezo, amados, y yo después oigo la hora cero y yo digo, ¿de dónde me salió